Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería de Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería, Andrés García Lorca. Don Andrés, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros, además en una semana en la que hemos conocido multitud de muy buenas noticias para la provincia de Almería. Pero bueno, vamos a comenzar con lo último esta misma mañana, más que todo porque el próximo miércoles, el día 6 de diciembre, se cumplen 39 años de la Constitución española, y esta misma mañana la subdelegación del Gobierno ha llevado a cabo el acto tradicional que realizan, donde se entregan una serie de menciones. Cuéntanos, ha sido un acto muy emotivo. Es un acto muy emotivo, pero siempre lo hacemos muy solemne y sobre todo que sea corto, para no molestar mucho a la gente y lanzar los mensajes que realmente merecen la pena. Este año hemos lanzado dos mensajes fundamentales. Uno, hacer valer la Constitución, que ha sido una garantía de desarrollo democrático y sobre todo ha puesto en evidencia la madurez de los partidos constitucionales y la madurez del pueblo español, en el cual se ve reflejado en este proceso social y político. Y de otro también hemos querido resaltar las figuras de los ayuntamientos en función del texto constitucional por la labor que hacen, y hemos lanzado algunos mensajes que yo creo que pueden ser importantes. Hemos hablado del carácter de entes autónomos que tienen los ayuntamientos, la autonomía municipal como fundamento de la vida. Y luego hemos reclamado otra cosa que yo creo que ha sido un poquito sorprendente. Es decir, para hacer cumplir el espíritu de la Constitución y de acuerdo con el modelo de Estado descentralizado que nosotros estamos buscando, la autonomía municipal exige mayor nivel de inversión, la financiación. Yo he hablado de esa segunda descentralización administrativa que no se queda ya solamente en financiar a las comunidades autónomas, sino que es necesario ampliar las funciones de los municipios y, lógicamente, la financiación de los mismos. Yo creo que es un reto que tiene la sociedad, puesto que el municipio, el ayuntamiento, es la administración más cercana. Luego, pues lo hemos tratado de justificar también con algunas anécdotas, algunas citas de interés y algunos criterios de autoridad. Sí, ¿no? No obstante, Andrés, estamos en boga ahora mismo, se habla mucho de la reforma de la Constitución. ¿Sería necesaria una reforma de la Constitución? Bueno, eso depende de la oportunidad política. Es decir, lo que sí está claro es que hay un momento ahora mismo de madurez política que se pueda acometer la reforma, siempre y cuando no se ponga en riesgo la paz social, siempre y cuando se respete al gobierno legítimamente constituido y siempre y cuando no genere una tensión dentro del Estado, y siempre y cuando, insisto, sea con la voluntad mayoritaria del pueblo español. Es decir, ahora mismo la Constitución no sirve. Yo creo que hay también legítimas aspiraciones de otras personas que puedan plantear un proceso de reforma de la Constitución. No hay problema en eso. Claro. Si no hay problema, siempre y cuando se den estas circunstancias que estoy diciendo, de paz social y normalidad constitucional, de respeto al gobierno legítimamente constituido y, lógicamente, y en comunión con la voluntad del pueblo español. Pero que no encontremos, por ejemplo, como noticia de la jornada de ayer, que un grupo como Podemos, que un recurso inconstitucional a un artículo de la propia Constitución. Es la insolvencia y la indigencia cultural que tienen estos dirigentes, fundamentalmente la causa de esto, no un tema político. Yo creo que es un tema de inconsecuencia, sobre todo, como he dicho antes, de indigencia cultural. Indigencia cultural. Y política. Lo dejamos ahí, claramente, que con eso ha quedado bastante claro qué es lo que está pasando. Pero son ya 39 años lo que tenemos de la Constitución y bueno, como bien dice el subdelegado, si se tiene que reformar, siempre que no perjudique en este caso y que sea siempre votada por una mayoría de todos los españoles. Hablemos ahora de las noticias importantes que hemos conocido esta semana. El pasado sábado teníamos la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, otra nueva visita más del ministro, un ministro que se está volcando con la provincia de Almería, donde cada vez que viene nos anuncia muy buenas noticias. La última que hemos tenido, la de que el año que viene todos los proyectos estarán todos licitados y estarán todos listos para adjudicarse. Efectivamente, yo creo que esto es una noticia de alcance. Muchas veces no cree la gente en la voluntad de los políticos, pero yo creo que en este caso el ministro está siendo muy consecuente con los actos que anuncia. Y lógicamente yo tengo fe absoluta en que los tramos se adjudicarán, no como quiere todo el mundo, sino como la necesidad y las características que ofrece nuestra realidad territorial y social y económica en la que procede, ¿no? Yo tengo fe absoluta en que efectivamente
se licitarán, se comenzarán las obras en el año siguiente 19. y para el 2023 23. tendremos el AVE en Almería y la conexión con Granada perfectamente. Además es que el propio ministro lo decía, 22 viajes en general, diarios, 12 a Madrid, 10 a Barcelona, más todos los de mercancías. Bueno, Y con eso ocuparíamos el 50% de capacidad de la red. y eso es lo que voy a decir. Y con eso se ocuparía nada más que el 50%. Claro. Sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree, yo no sé si es un poco de complejo de inferioridad o de demagogia, que dice, no, para mí lo más. Pues, hombre, mire usted, para mí lo necesario y lo suficiente. ¿Por qué? Porque el dinero no nos lo regalan. Es decir, si nosotros tiramos el dinero de los impuestos y lo dedicamos a hacer una obra faraónica, lógicamente lo detraemos de la distribución de otros recursos que son necesarios, como son la sanidad o las prestaciones sociales. Hombre, Educación, el importante. dinero no llueve. Claro. El dinero se genera con el esfuerzo colectivo y con la aportación que hace el ciudadano. Pues lo que hay que hacer es invertir de la forma más eficiente, es decir, prestar el servicio de la manera más económica, siempre y cuando no ponga en riesgo la capacidad operativa del sistema de comunicaciones, ni ponga en riesgo las oportunidades económicas que puede tener la realidad territorial como es Almería. Yo creo que las cosas están bastante bien enfocadas. Ese cronograma, ese plan bueno, el cronograma que colocó encima de la mesa para que tal, se está cumpliendo, está viniendo anunciando y está cumpliendo con lo que se prometió hace unos meses. Y una de las noticias más también importantes para la ciudad de Almería es esa estación de tren antiguo, donde el pasado sábado anunciaba el propio alcalde y el propio subdelegado del gobierno en esa comparecencia ante los medios de comunicación que Adif iba a destinar 1,9 millones de euros para esa rehabilitación. Y digamos, hace 48 horas, como con el alcalde, estabas en la puerta y ya está vallado porque es 1,9 y hoy hemos recibido el documento de Adif en el que 1,9 millones de euros y en 11 meses estará la estación finiquitada. Yo quiero hacer constar también que esta realidad es fruto de la tenaz labor del alcalde. En los dos temas de esta semana, Sí. el alcalde se ha implicado muchísimo y ha generado para Almería, primero, que la estación se rehabilite, costo cero para el ayuntamiento y para los almerienses, y que podamos disponer ya, una vez rehabilitada, de un elemento clave, Sí. una infraestructura que puede ser de usos múltiples al servicio de los almerienses, a costo cero. Y esto creo que es muy importante, y eso es una gran labor que ha hecho el alcalde de Almería. Y en el otro orden de cosas que también ha sido muy importante es el anuncio de la rehabilitación del delta del río Andalá. Efectivamente, la licitación de las obras de prolongación del paseo marítimo. Claro, ahí estamos hablando de 2,4 millones, me parece que son, sí, 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. efectivamente, que va a dotar a Almería de una nueva fachada marítima, va a completar todo el sistema del paseo marítimo, va a generar una zona de ocio en un espacio realmente cada vez más valorado. Y vuelvo a insistir, y doy fe de ello, que ha sido la tenacidad del alcalde de Almería ante la Dirección General de Costas el que ha conseguido que estos temas salgan adelante. Es verdad que yo como representante del Gobierno de España soy el que, de alguna manera, el que da la clave, pero si no hay una presión política, una insistencia y un convencimiento de la bondad de los proyectos, las cosas no salen para nada. Además, está claro, el propio alcalde lo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo el pasado lunes, porque se cumplía justamente el martes, se cumplían 2 años de gobierno de Ramón Fernández Pacheco al frente del ayuntamiento, una vez que se marchó Luis Rogelio Rodríguez, y estaba clarísimo, y lo decía, yo me voy a poner delante de pancarta a los míos y al contrario, a la Junta de Andalucía, al Partido Socialista y al Gobierno de España. Y con el Gobierno de España está cumpliendo, y los ministros vienen y dan la cara. Efectivamente. Yo creo que esa obra va a ser emblemática dentro de su mandato, tanto la estación como ya el paseo marítimo como han definido. Y hay que tener en cuenta que también había un compromiso económico en el paseo marítimo. El ayuntamiento los terrenos lo ha facilitado, ha puesto 1 millón de euros. Es decir, que hay un compromiso también municipal, que es lo que en definitiva ha convencido al gobierno central de que la oferta de Almería iba en serio. Está clarísimo. No obstante, con el tema, y volviendo al tema de la estación del ferrocarril, el alcalde anunciaba que pese a quien le pese, han comenzado las obras. Hombre, es que parece ser que cada vez que hay una buena noticia, hay un sector que parece que no se queda muy a gusto con lo que... Yo creo que es que... yo no quiero llegar a eso que los moleste, pero sí que pongan en duda. Y lo que están demostrando es que le molesta a lo mejor que el alcalde gestione. Gestione y no solamente gestione, obtenga rendimiento de su gestión. Efectivamente. Y eso, hombre,
Pues políticamente. el que está en la oposición Claro. pues no le hace mucha gracia, Claro. porque le gustaría hacer las cosas, pero bueno, eso está dentro del juego político y tenemos que ser comprensivos. Está Es clarísimo. decir, que si tratar de disminuir los éxitos del contrario para engrandecer las derrotas propias. Lógicamente. Andrés, otro tema importante. Un premio que se le ha concedido a Salvamento Marítimo por la magnífica labor que están realizando día tras día. Y lo uno a otro tema importante, el incremento de pateras que estamos sufriendo en la provincia de Almería. Bueno, es un tema que podría hablar con mucha profundidad porque Sí. lo vivo a diario. Raro el día que no recibo una llamada de Salvamento Marítimo indicándome la situación de riesgo que tienen algunos inmigrantes que tratan de cruzar el mar Mediterráneo en cualquier condición y en cualquier tipo de embarcación. Y la atención del Salvamento Marítimo hay que entenderla no como un servicio del Estado, sino como un servicio a la humanidad y basado en una convicción profunda de su responsabilidad. Muchas veces la gente no entiende que vayamos hasta casi las costas de Marruecos a rescatar a la gente. ¿Y por qué se va casi a las costas de Marruecos? Porque cuando un país no atiende a lo mejor una llamada de socorro, el país que está en condiciones de atenderla está en la obligación moral de atenderla. Y ese es un compromiso internacional. Y este compromiso internacional lo lleva hasta sus últimas consecuencias el Salvamento Marítimo, que como saben es una entidad del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento. Con un sacrificio, una disciplina y un rigor excelente. Lógicamente hemos tenido una avalancha de pateras desconocidas con un incremento brutal. Estaremos casi ya en las 240 pateras con respecto a lo que vamos de año. En Almería han entrado unos 5.000 inmigrantes, podrían haber entrado más, lo que pasa es que en mi labor, en cierta medida, también de coordinación, Claro, lógicamente. ante la situación de los recursos que tenemos, Va derivando de las también. limitaciones y tal, pues lo hemos ido desviando a otros puertos. Pero ahora mismo les puedo decir que a la provincia de Almería, la ciudad de Almería, cuenta con la mejor infraestructura de Andalucía, con diferencia, para atender a los inmigrantes que se están rescatando. Tanto por Salvamento Marítimo, tanto por las instalaciones que se tienen de acogida a los inmigrantes, los servicios que prestan con las organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja, CEPAIN, etcétera. Y la verdad es que Almería está siendo un referente de rigor y de responsabilidad. Es verdad que estas cosas muchas veces la gente no sabe, habla, no sabe lo que dice, Sí, no entiende la realidad. Estamos haciendo frente a un problema que es de carácter global, que es el Mediterráneo, que tiene una crisis muy profunda, hay estados con una crisis social, política y económica muy profunda, y que nosotros somos la frontera sur de Europa y estamos cumpliendo humanitariamente con nuestro compromiso. En Andalucía, en lo que es la frontera del Mediterráneo, ya hemos superado los 14.000 inmigrantes. Es verdad que no son las cifras de Italia, No, clarísimo. pero la verdad es que también nosotros el comportamiento, el tratamiento que tienen los inmigrantes en los centros de atención, en los centros de internamiento, son los mejores de Europa. Y no digo del mundo porque otros no los conozco. Claro. Pero ahora mismo estamos a unos niveles de tratamiento humanitario realmente impresionantes. Cosa que no puede decir todo el mundo lo mismo. Y no obstante, te pregunto, el hecho del traslado, porque os había hablado, y aquellas personas que hablan y critican que si se meten en la cárcel, que si los trasladan a la cárcel, para dejarlo claro, Andrés. Mira, Archidona, que es donde he dicho de la cárcel, A la cárcel. es un centro penitenciario que no ha sido inaugurado. Lógicamente, entre dejarlo en la calle o a la intemperie, Sí, es que es eso. pues los dotamos de unas instalaciones con unas condiciones de habitabilidad muy buenas, que tiene su cama, que tiene su comida, que tiene su calefacción, aire acondicionado, y luego no están sometidos a un internamiento. Es como puede estar una prisión, La lógicamente. prisión tiene su horario, tiene Claro. sus cosas, se le cierran sus celdas. No, esto es verdad que muchos inmigrantes no han sabido comportarse adecuadamente y han hecho destrozos importantes. No voy a entrar en debate de este tema, pero la voluntad del Estado precisamente es tener centros de acogida que permitan, no solamente en las primeras 72 horas, que son los que hacemos en los CAT, en los centros de atención al inmigrante en los puertos, Sí.
sino que en los CIE, que son los centros de internamiento, Internamiento. estén hasta los 60 días para ver si podemos lograr su repatriación. Claro, lógicamente No es es muy el periodo que marca la ley. Y muy difícil también. Que no podemos, Ujú. que no encontramos el país, pues lógicamente, como no son detenidos, Claro. se ponen en libertad. Entonces, si se ponen en libertad hay sectores de la sociedad que no lo entienden, otros que lo critican, otros, pues mire usted, la realidad legal es la que es. Nosotros estamos sometidos a unos procedimientos normalizados y vigilados por los jueces, totalmente, que no puede haber ninguna extralimitación, ni de autoridad, ni en cuanto a la prestación, en cuanto al respeto a los derechos humanos. Ujú. Sensiblemente, yo podría decir, casi milimétricamente en el plano de la sensibilidad con respecto a los derechos y derechos que tienen los ciudadanos. Y lógicamente estamos utilizando los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Ahora estamos preparando posiblemente en un momento determinado que pueda venir una avalancha de pateras importante. Tendremos que habilitar los recursos que sean operativos, como cualquier contingencia humanitaria. No tenemos campos de concentración como en otros sitios, no tenemos... Sí. Tenemos centros, es más, hay hoteles de Almería que se están utilizando para atender a los inmigrantes que llevan. Y eso no sé si lo sabrá mucha o poca gente, pero el Estado está facturando a hoteles de Almería por atender a esos inmigrantes, acogerlos, hasta que puedan ellos, por sus propios medios, o porque ya pase el plazo de preventivo que marca la ley, y salir fuera. Lógicamente. No obstante, Andrés, y para cerrar con este asunto, ¿qué se puede hacer con tanta avalancha de pateras? Porque es que... Mira, se puede hacer poco. Claro, es que es decir, esto es un tema a nivel global, de la Unión Europea. Esto necesita recursos, necesita que los países de partida tengan una estructura socioeconómica la que les permita desarrollar actividad económica, y mientras esto no sea normal, pues tendremos que superar esta situación. Hace ya lo menos 20 años, en una conferencia que yo coordiné a nivel mundial sobre certificación y migraciones, ya lo advertimos. Se esperaban unos 30 millones de personas en desplazamiento. Lo estoy diciendo hace 20 años. En Almería lo dijimos por expertos de estudios que habían hecho en Suiza, en varias partes del mundo. Pero que es la realidad que hay. Y esa realidad va a seguir en aumento. Y no nos engañemos. Clarísimo. Andrés, un minuto solamente, porque estamos ya casi fuera de tiempo. La plataforma solar de Almería. Vamos a ver. Claramente, y muy rápido. La plataforma de Almería está garantizado su funcionamiento, está funcionando perfectamente. No hay ningún problema grave, solamente hay unos temas de ajuste, de adaptación presupuestaria de unos centros de investigación que tienen proyectos bianuales con el extranjero a la normativa fiscal de la legislación española. Punto. Y eso no va a suponer... Ni se cierra, ni nada, de nada. Se está trabajando con absoluta normalidad y no hay ni prevista ni que se cierre, ni que se pongan en riesgo ninguno de los empleos que hay. Clarísimamente. Andrés García Lorca, subdelegado del Gobierno de Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Todas buenas noticias, esperemos que estas buenas noticias continúen el próximo año, que estamos a 1 del mes de diciembre, y ya sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería para contar, como te digo, todas las noticias importantes para la ciudad. Gracias a vosotros por la oportunidad de comunicarme con la sociedad. Muchísimas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.